Buenas tardes. Damos inicio al taller ante la crisis y efectos negativos provocados por la COVID-19 en Cuba, soluciones del país para su enfrentamiento. Este es un taller que iniciamos dándole la bienvenida a todos los académicos y a todos los participantes en LASA, es un taller que recoge toda la experiencia que Cuba ha tenido en el enfrentamiento a la COVID durante un año, casi 2 años que llevamos desde que inició la pandemia. Este taller está integrado por el doctor en ciencia Lucilo Valles Reyes del Ministerio de Educación Superior, por la estudiante de tercer año de medicina Claudia Beatriz Ramírez y por quien les habla, la comentarista y además presentadora, la máster en ciencia Yusmila Zamora Silva, y es un taller que se ha concebido desde la participación que los estudiantes o el protagonismo que han tenido los estudiantes y profesores y todo el personal vinculado a la educación superior al enfrentamiento a los efectos negativos que ha traído la COVID-19 en Cuba. La primera intervención que nosotros haremos en este panel, en este taller, está relacionada precisamente con reflexionar sobre estas experiencias acumuladas en el enfrentamiento a la COVID con relación al vínculo entre los científicos y el gobierno y la sistematización que ello tiene en la práctica cotidiana en Cuba. En el taller se muestra el sistema de trabajo utilizado en Cuba y las principales acciones e investigaciones realizadas ante la crisis y efectos negativos provocados por la COVID-19. Las soluciones han sido de país para su enfrentamiento, algo importante que queremos ratificar en este momento, enfatizando en las valoraciones y aprendizajes que esta experiencia nos deja para repensar la nueva estrategia. Es importante destacar el relevante papel desempeñado por la ciencia y la tecnología en nuestro país, orgánicamente vinculada con la gestión gubernamental, todos en función de ofrecer una respuesta social, científica, política y sanitaria capaz de enfrentar el desafío que la pandemia nos ha planteado. La crisis provocada por la COVID-19 es mundial, no es un problema solo que afecta a Cuba y su pueblo, que afecta a Cuba y a su pueblo, razón por la cual debemos reflexionar sobre las características del neoliberalismo y del bloqueo que nos impone y que difunden el enfrentamiento a la crisis actual, como la generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La convergencia de varias crisis a nivel global y de las crecientes complejidades de los desafíos con las cuales es preciso lidiar acentúan la necesidad de escapar de la trampa del neoliberalismo. Lo logrado en Cuba tiene también un significado ético y político. De ahí que se hace necesario exponer algunas ideas sobre la gestión del gobierno frente a la COVID-19, un elemento importante que ha permitido de trabajo conjunto enfrentar los efectos negativos de esta situación provocada por la pandemia. Lo primero que quiero resaltar es el papel que ha jugado la gestión gubernamental y la ciencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-19, aspecto suficientemente abordado en la revista Anales de la Academia de Ciencia de Cuba, y que hay una intervención muy importante del presidente de la República de Cuba, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el presidente de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de La Habana, el doctor Jorge Núñez Jover. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la actual epidemia
de coronavirus, el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario en aquel entonces, en aquel momento del Comité Central del Partido, indicó la necesidad de contar con una estrategia nacional. Estrategia nacional en la cual no se perdió tiempo. El 29 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un plan para la prevención y control del coronavirus y el 12 de febrero se creó el grupo de trabajo de ciencia para el enfrentamiento a la COVID en Cuba. Diariamente se reúne un grupo temporal nacional dirigido por el presidente y el primer ministro y de manera semanal los principales dirigentes del país se realizan encuentros con expertos, con científicos para evaluar los resultados de las investigaciones y su aplicación en la práctica. Todos los consejos de defensa provinciales son activados y un sistema de conferencia de prensa diaria se lleva a cabo para informar al pueblo sobre la marcha del plan para la prevención y control del nuevo coronavirus, lo que persigue elevar el nivel de conocimiento y de percepción del peligro sobre las características epidemiológicas de la pandemia. En esa planificación de trabajo bien pensada, no faltaron las sesiones semanales en el Grupo Asesor Económico para abordar los temas concernientes a la estrategia de desarrollo económico, ni las mesas redondas sobre temas de salud pública. El pueblo ha recibido y recibe diariamente de forma directa y detallada las informaciones actualizadas sobre el comportamiento de la pandemia en Cuba y también en el mundo. Durante este periodo igualmente se aprobó e implementó la estrategia para la etapa de recuperación post-COVID y comenzó a desarrollarse la estrategia económico-social en la etapa de fortalecimiento de la economía para enfrentar un escenario prolongado de crisis. En Cuba, a pesar del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos por más de 60 décadas para asfixiarnos, nadie se ha quedado desamparado. Como resultado directo de este esquema de dirección y del trabajo conjunto del gobierno y las autoridades sanitarias, se desarrollaron modelos matemáticos para el pronóstico de la pandemia, un sistema de geolocalización y una mapificación de las áreas de riesgo clínico epidemiológica con la representación de grupos de riesgo de las personas mayores de 60 años. Y todo esto también a nivel nacional. El análisis y aprobación de un promedio de 8 estudios por semana, el desarrollo de candidatos vacunales cubanos, 5 hasta el momento en estudio, la elaboración y sistematización del modelo cubano de gestión clínico-epidemiológica para el enfrentamiento y control de la COVID y la aprobación e implementación del protocolo de atención a convalecientes también constituyen logros en esta estrategia integral. Llegamos a un plan integral de enfrentamiento a la COVID-19, el cual ha sido apoyado por el Sistema de Gestión de Gobierno para la Ciencia y la Innovación. Es un programa multisectorial y multidisciplinario, algo importante que se ha logrado en esta estrategia. Con ese actuar se han ido fertilizando interconexiones entre el sector del conocimiento, es decir, entre las universidades y las entidades de ciencia, tecnología e innovación, entre el sector productivo y los servicios con los territorios, con el sistema de salud cubano y el orden público con una amplia participación del pueblo. En el enfrentamiento también han estado presentes otros pilares como la informatización de la sociedad y la comunicación social. Pero los resultados que se han obtenido hasta el momento tienen lecturas desde el punto de vista de la ideología, porque lo aplicado en Cuba rompe con los paradigmas del neoliberalismo. Al respecto, nuestro presidente de la República de Cuba, el compañero Díaz-Canel, expresó: el neoliberalismo niega el papel del Estado y del gobierno. Y al referirse en el caso de Cuba, expresaba: aquí se ha triunfado, entre otras cosas porque el gobierno y el Estado y el partido al frente han logrado integrar ese sistema para vencer la pandemia. Por tanto, se demuestra que el papel del Estado y del gobierno
que se deben a su pueblo es fundamental para resolver fenómenos complejos como una enfermedad de impacto a nivel global. Fin de la cita. El neoliberalismo, como bien ha expresado el presidente de la República de Cuba, siguiendo la línea de ese pensamiento, actúa ante la pandemia con egoísmo y ambición. En Cuba ha predominado la unidad, la solidaridad, la cooperación entre el pueblo e incluso hemos compartido con el mundo nuestros saberes y la ayuda de nuestro personal de salud. Se trata de una perspectiva distinta de pensamiento, de cómo el gobierno puede ir llevando a cabo políticas públicas con la participación del pueblo. Hemos tenido más bloqueo, aumentó la carencia, pero hemos tenido menos contagios, menos muertes si lo tenemos en cuenta con las cifras alarmantes que hoy se expresan en el mundo. Duelen las pérdidas humanas ocasionadas por el virus en Cuba, las sentimos mucho, pero para ello nuestro respeto y condolencia. Seguiremos trabajando juntos y buscando soluciones como a nivel de país, como un país. Y como apuntó el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente del gobierno cubano, decía, tarde o temprano se escribirá la historia de esta nefasta pandemia y su impacto a nivel global. Si se narra con honestidad, será imposible soslayar el papel de Cuba y de los miles de cubanos que acudieron voluntariamente a otras tierras a enfrentar el peligro y a honrar el código hipocrático que acompaña en la conciencia y en el corazón a nuestros abnegados trabajadores de la salud. Fin de la cita. Hoy se reconoce a la población cubana por su participación activa ante los efectos ocasionados por la pandemia y su actitud en el enfrentamiento, y también a la comunidad científica por el papel llevado a cabo en el combate al coronavirus. Los jóvenes cubanos han dado su paso al frente, quienes han desarrollado y desempeñado un rol importantísimo en cada batalla. Han demostrado el compromiso de esas generaciones con su pueblo y con su revolución. Muchas gracias. Entonces cedo la palabra a la estudiante Claudia Beatriz, de tercer año de medicina, para que exponga las experiencias que desde las ciencias médicas ha tenido el enfrentamiento a esta pandemia. Buenas, como bien se ha dicho, mi nombre es Claudia Beatriz Ramírez, soy estudiante de tercer año de medicina de la Facultad Manuel Fajardo de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. En la cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados Unidos contra la COVID-19, el presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel, en su intervención expresó que para Cuba el desafío ha sido descomunal. Meses antes que se desatara la pandemia de la COVID-19, ya enfrentábamos un brutal recrudecimiento de la política de bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, dirigida a estrangular totalmente nuestro comercio, el acceso a los combustibles y a las divisas. Cuba, país pequeño, ha tenido que realizar enormes esfuerzos y sacrificios para sostener en esas condiciones el sistema de salud público universal, gratuito y de profesionales consagrados y de alta calificación, reconocidos mundialmente, a pesar de las groseras y difamatorias campañas de descrédito de poderosos adversarios. En medio de este contexto asfixiante de guerra económica, aparecieron las primeras señales de alerta sobre la posibilidad de que la COVID-19 se transformara en pandemia, y eso elevó la magnitud de los retos. En la actualidad, el mundo se encuentra afrontando una infección por un nuevo coronavirus, que se nombró Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, agente causal de un gran síndrome respiratorio infeccioso y contagioso llamado Coronavirus Infectious Disease 19, COVID-19, confirmado por estudios e investigaciones realizadas por científicos que de manera acelerada demostraron el origen del mismo, y que no solo ha tenido impacto biopsicosocial, sino que ha determinado cambios en los modos de la vida de la sociedad cubana y del mundo. La pandemia de la COVID-19, al igual que en otras esferas de la vida social, ha tenido impacto en la educación médica. Represento a todos los estudiantes que se forman en el sistema educativo de las ciencias médicas en Cuba, quienes hemos cambiado el espacio del aula y pupitres por los espacios físicos de los hospitales y centros de aislamiento, vínculo directo en la línea roja y en la APS,
directamente a los consultorios médicos de la familia, desafiando en las calles y viviendas este virus silencioso y asesino que se propaga con rapidez al menor descuido. Ante esta realidad, la prevención de la transmisión del virus SARS-CoV-2 exigió modificaciones en la forma de organización y en los medios de la enseñanza-aprendizaje de los procesos formativos de la educación médica, de grado o posgrado, ponderándose más la educación virtual a distancia y de la enseñanza junto a la cama del paciente, mediante casos clínicos reales en el escenario del aprendizaje que se conforman en los servicios de salud, sala de hospitalización, consultas, consultorios médicos, entre otros. Y por tanto, una nueva visión de la educación en el trabajo, principio cardinal de la educación médica cubana. La implementación de la enseñanza virtual representa un desafío para las autoridades universitarias, profesores y estudiantes, pues aunque contribuye al aseguramiento de la actividad docente, requiere consideraciones necesarias para su adecuada aplicación como un soporte académico tecnológico de la universidad y la disponibilidad de Internet, un ambiente adecuado para estudiar en casa, el manejo de las plataformas virtuales por parte de educadores y educandos, preparación del profesor para dictar cursos a distancia, entre otros requerimientos. En Cuba, con la finalidad de reorganizar la educación médica, el ministro de Salud Pública, MINSAP, aprobó la resolución 822-2020, que en el resuelvo 11º plantea reorganizar el curso académico de pre- y posgrado en todas las carreras en ciencias de la salud de las universidades de ciencias médicas y utilizar la modalidad de distancia para continuar la adquisición de conocimientos previstos para la presente etapa, así como desarrollar las actividades de la lucha antiepidémica aprobadas para los estudiantes del sector mediante la educación en el trabajo, modelo que caracteriza la formación académica en las ciencias de la salud. El 23 de marzo de 2020 se emitieron las indicaciones para la reorganización del proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades adscritas al MINSAP y se presentaron las orientaciones metodológicas para esta finalidad, en las que se expresó la modalidad a distancia que se caracteriza por el aprendizaje autónomo, mediado por el uso de tecnologías y entornos virtuales y por la articulación de múltiples recursos didácticos, físicos y digitales. La estrategia de enfrentamiento a la COVID-19 en el proceso formativo de pregrado en la Universidad de Ciencias Médicas en todo el país se sustentó en 4 pilares básicos. El primero, la capacitación de los estudiantes, profesores y trabajadores en temas de bioseguridad y protocolos de enfrentamiento. Segundo, ajustes curriculares en cada una de las carreras de ciencias médicas. Tercero, utilización de la educación a distancia mediante el uso de plataformas virtuales. Y el último, la incorporación de los estudiantes y profesores a la pesquisa activa. La UNESCO señala que la pandemia ha transformado los contextos de implementación del currículo, no solo por el uso de plataformas y la necesidad de considerar condiciones diferentes a aquellas para las cuales el currículo fue diseñado, sino también porque existen aprendizajes y competencias que cobran mayor relevancia en el actual contexto. Fin de la cita. La anterior hace necesario la toma de decisiones respecto a los ajustes, las prioridades y la contextualización necesaria del currículo para asegurar la pertinencia de los contenidos a la situación de emergencia que se vive, a partir del consenso entre todos los actores relevantes, asegurando la expresión en los modos de actuación, de la aptitud para el autoaprendizaje, la autoformación, el aprendizaje mediante redes, la resiliencia y el mejoramiento humano, así como de valores como la solidaridad, la responsabilidad, el amor a sí mismo y al otro, al compromiso social y a la trascendencia profesional, entre otras cualidades. Es igualmente importante en estos ajustes se prioricen las competencias y los valores que se han revelado como prioritarios en la actual coyuntura: la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y de otros, las competencias socioemocionales, la salud y la resiliencia. En una situación de emergencia sanitaria, la participación de los estudiantes de ciencias médicas, tanto de pregrado como de posgrado, es esencial, lo que ofrece pertinencia social a su incorporación a las labores relacionadas con su modelo de formación, por lo que la inmensa mayoría se vincularon y mantuvieron en la pesquisa activa. La COVID-19 condujo a que el MINSAP diseñara un plan para su prevención y control, y se implementó un programa de pesquisaje activo en el país, apoyado en la experiencia de campañas anteriores y la adopción de nuevas acciones, según las actuales circunstancias, el aislamiento social y el empleo de la pesquisa activa, que han contribuido de manera efectiva a la contención de la enfermedad. Se ha considerado que la pesquisa activa desarrollada durante la pandemia COVID-19 en Cuba es una tecnología sanitaria que permite diagnosticar al enfermo o identificar oportunamente a la persona sospechosa e introducir el tratamiento y los protocolos de actuación con los medicamentos que se están empleando. Al respecto, el ministro de Salud Pública de Cuba, doctor José Ángel Portal Miranda, expresó que
La pesquisa activa que estamos desarrollando es una tecnología sanitaria que nos permite diagnosticar al enfermo o identificar oportunamente a la persona sospechosa e introducir el tratamiento y los protocolos de actuación con los medicamentos que estamos empleando. En coherencia con esta posición, los estudiantes de las universidades de ciencias médicas se distribuyeron por áreas de residencia y de modo consciente y proactivo participaron en pesquisas activas y se reorganizó la educación a distancia, previa capacitación sobre los aspectos clínicos epidemiológicos relacionados con la COVID-19 y las medidas de bioseguridad que debían cumplir para evitar el contagio. La pesquisa se inició el mes de marzo de 2020 con estudiantes de quinto año de las carreras de medicina y estomatología, bajo la guía de profesores y trabajadores de las áreas de la salud. Paulatinamente se incorporaron estudiantes de otros años, dada la complejidad epidemiológica de la pandemia, excepto los estudiantes de sexto año que se mantuvieron en práctica preprofesional y en muchos en la zona roja. En cada actividad los estudiantes visitamos casa por casa, buscamos información sobre el núcleo familiar, identificamos si algún miembro presentaba síntomas sugerentes de infección respiratoria. Cada día informamos al médico de la familia el número de viviendas visitadas, cerradas y recuperadas y la cantidad de pacientes pesquisados, sintomáticos mayores de 60 y cuántos vivían solos para su atención médica priorizada. El pesquisaje se organizó durante 7 días de la semana, en horarios de 8 a 12 del mediodía y cierre de la información a la 1 de la tarde. Los domingos a las 12 del mediodía se realizaba a cada estudiante la evaluación. El trabajo que se realiza permite pesquisar diariamente de manera efectiva un alto por ciento de viviendas y adultos mayores, así como identificar casos con síntomas respiratorios. Las gestiones de promoción de salud realizadas por estudiantes y profesores con la oportuna vigilancia por el médico y la enfermera de la familia fueron elementos fundamentales que contribuyeron a detener el avance de la enfermedad y a los indicadores que exhibe la provincia. Con la pesquisa activa, estudiantes de las ciencias médicas, profesores, médicos y enfermeras de la familia expresaron y consolidaron su actitud humanista y solidaria. Gracias. Bueno, le damos gracias a la estudiante que ha hecho una intervención a grandes modos de la participación activa que han tenido todos los estudiantes de ciencias médicas a lo largo y ancho del país. Una actividad consagrada de vínculo de trabajo sin descanso, sábado, domingo. Esto que pasa en ciencias médicas también es correlativo con los estudiantes o del sistema de educación, del resto del sistema de educación. En la esfera de la educación, la pandemia de la COVID ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales en las instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del coronavirus y mitigar su impacto. En Cuba también ha tenido sus efectos. Para eso le damos la palabra al doctor Lucilo Valle para que exponga cómo desde el Ministerio de Educación Superior también se actuó a nivel de país en el enfrentamiento a esta pandemia. Buenos días, doctor. Bueno, buenos días y gracias por permitirme exponer algunas ideas en relación con el papel que han desempeñado las universidades en esta batalla contra la COVID-19. La crisis global acentuada por la presencia de la COVID-19 en todo el planeta ha provocado grandes consecuencias para el desarrollo económico y social de los pueblos. Cuba no ha estado exenta de esta problemática y en ella las universidades pertenecientes al MES se han sumado al enfrentamiento de este mortal virus, desarrollando una intensa labor. Por ello, nuestro trabajo se dirige a revelar la labor desarrollada por los colectivos de docentes, estudiantes y trabajadores de las universidades cubanas en el enfrentamiento a la COVID. ¿Cuál ha sido esa labor desempeñada por las universidades? En primer lugar, las universidades se han convertido en centro de aislamientos, las cuales han sido atendidas por el propio colectivo de profesores, estudiantes y trabajadores. La realización del pesquisaje activo y la toma febril según las áreas de salud asignadas. La incorporación de los trabajadores, profesores y estudiantes a las principales industrias en la producción de alimentos. También la incorporación de los colectivos universitarios a la labor agrícola para producir alimentos.
la construcción de los ventiladores pulmonares necesarios en nuestros hospitales, la creación del pesquisador virtual muy utilizado por nuestro pueblo en medio de la pandemia, la elaboración de modelos matemáticos y estadísticos para el análisis de la COVID, la elaboración de mapas geográficos sobre la situación de la COVID, la elaboración y producción de medicamentos, entre otras muchas acciones. Podemos concluir que las universidades pertenecientes al MES han desarrollado una labor intensa en el enfrentamiento a la COVID. Se ha demostrado un alto nivel científico en las investigaciones de los profesionales, estudiantes de nuestras universidades, puestas al servicio del pueblo en la batalla contra la COVID. El sistema de educación superior en Cuba constituye un potencial humano al servicio de la revolución y el bienestar del pueblo cubano. Muchas gracias. Gracias al doctor Lucilo. Y para cerrar, decimos o coincidimos con los datos que informan la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, quien informaba que a mediados de mayo del 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanzas en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en el aula. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. El impacto de esta pandemia también se revela en Cuba y lo que ha generado esas reflexiones que acaban de hacer tanto la estudiante de medicina como también el profesor que en el sistema MES. El doctor Cervantes informará. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los participantes de Enlaza. Estamos muy interesados en el tema y por nuestra parte habíamos presentado un panel con relación también relacionado al contexto de la Universidad Cubana, la formación y el contexto de la pandemia. Aquí queremos subrayar que esta grabación se hace de forma sincrónica, precisamente por las condiciones del accionar del bloqueo norteamericano contra Cuba, que impide el uso de la plataforma Zoom, que es la base de este evento de LASA, se hace en forma virtual en esta plataforma, está regida por los Estados Unidos, y la imposibilidad de Cuba de acceder a la plataforma Zoom por las razones de bloqueo nos obligan a realizar de forma asincrónica esta grabación y hacer llegar a todos los participantes de LASA interesados en el tema de este tema tan importante de este taller, que es cómo se ha reaccionado de una manera creativa frente a la pandemia, con una gestión de gobierno realmente consagrada. Aquí yo escuchaba a la estudiante de Ciencias Médicas en representación de los estudiantes de Cuba, con una voz firme, y lo que quería subrayar además era el tema, no solo el tema de la denuncia de la imposibilidad de utilizar la plataforma Zoom, sino que este bloqueo no ha tenido un mínimo de alivio, una mínima valoración. La estudiante hablaba de los valores que se han puesto de manifiesto en la formación de los estudiantes, que son valores realmente humanistas, extraordinariamente universales. Sin embargo, en contraste a eso, los valores que se han puesto de manifiesto de la política norteamericana contra Cuba es que han arreciado las medidas de forma oportunista en contexto de la pandemia, y en lugar de acceder y facilitar no solo en un plano de las tecnologías informáticas, sino en el plano de las tecnologías de salud, de la cooperación internacional, en el plano de facilitar y ayudar al enfrentamiento por parte del pueblo cubano de esta pandemia, ha sido de forma oportunista y al contrario agravar las consecuencias del bloqueo
y estimular las necesidades, las carencias en el pueblo cubano. Creo que eso también vale la pena denunciarlo desde este foro donde tantos miles de académicos de todo el mundo participan y muchas decenas de miles más escuchan. Cada vez que Cuba tiene un espacio, tiene una oportunidad, no puede dejar de denunciar una política tan criminal y tan criminal que en este momento las 243 medidas de arreciamiento del bloqueo adoptadas por la administración Trump hasta el momento no ha variado ninguna durante la nueva administración de Joe Biden en los Estados Unidos de América. Muchas gracias.